misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Un saludo afectuoso a todos los que nos acompañan de manera presencial y también en línea. Les saluda el Padre Jorge Martínez Ruz, párroco de esta comunidad de San Juan Bosco, en Mérida, Yucatán, México, y hoy estamos en esta capilla dedicada a María Auxiliadora en la colonia Azcorra. Celebramos la misa de este miércoles 18 de agosto del 2021. Ponemos nuestras intenciones, que son muchas, delante del Señor, de manera principal, pues por la seguridad y la salud de todo nuestro pueblo, de nuestra comunidad, ahora ante la prevención de un posible huracán o de una tormenta. Bueno, pues estar muy atentos y pedir al Señor que nos mantenga sanos y salvos. Vamos a pedir perdón por nuestros pecados. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. En silencio pidamos perdón. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, que has preparado bienes invisibles para los que te aman, infunde en nuestros corazones el anhelo de amarte, para que amándote en todo y sobre todo consigamos tus promesas que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los jueces. En aquellos días se reunieron todos los hombres de Siquem y todas las familias de Bet-Miló y proclamaron rey a Abimelech junto a la encina de la piedra memorial que hay en Siquem. Se lo anunciaron a su hermano Jotam, quien subió a la cumbre del monte Garizim y desde ahí levantó la voz y clamó: escúchenme, hombres de Siquem, y que Dios los escuche a ustedes. Una vez los árboles fueron a buscarse un rey. Le dijeron al olivo: sé nuestro rey.
Pero el olivo les respondió: ¿voy a renunciar al aceite que utilizan los dioses y los hombres para ir a presumir por encima de los árboles? Entonces los árboles le dijeron a la higuera: ven a ser nuestro rey. La higuera les respondió: voy a renunciar a mis dulces y sabrosos frutos para ir a presumir por encima de los árboles. Le dijeron luego los árboles a la vid: ven a ser nuestro rey. La vid les respondió: voy a renunciar a mi vino que alegra a los dioses y a los hombres para ir a presumir por encima de los árboles. Finalmente todos los árboles le dijeron a la zarza: ven a ser nuestro rey. La zarza les respondió: si de veras quieren hacerme su rey, vengan a descansar bajo mi sombra, pero si no es así, que brote fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De tu poder, Señor, se alegra el Rey. De tu poder, Señor, se alegra el Rey. De tu poder, Señor, se alegra el Rey, se alegra con el triunfo que le has dado, le otorgaste lo que él tanto anhelaba, no rechazaste el ruego de sus labios. De tu poder, Señor, se alegra el Rey. Lo colmaste, Señor, de bendiciones, con oro has coronado su cabeza. La vida te pidió, tú se la diste, una vida por siglos duradera. De tu poder, Señor, se alegra el Rey. Tu victoria, Señor, le ha dado fama, lo has cubierto de gloria y de grandeza. Sin cesar le concedes tus favores y lo colmas de gozo en tu presencia. De tu poder, Señor, se alegra el Rey. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. La palabra de Dios es viva y eficaz y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo:
vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último salió también al caer la tarde y encontró todavía a otros que estaban en la plaza y les dijo: ¿por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador: llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron 1 denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron 1 denario cada uno. Al recibirlo comenzaron a reclamarle al propietario diciéndole: esos que llegaron al último solo trabajaron 1 hora y sin embargo les pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Pero él respondió a uno de ellos: amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría 1 denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Yo no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La página que escuchamos hoy en la primera lectura en el libro de los Jueces es una apología o una fábula llena de ironía que se burla del rey que se han buscado los habitantes de Siquem. Se buscaron al inútil Abimelech. Y ya a Gedeón le habían propuesto ser rey, pues fue juez durante unos 40 años, pero él se había negado, diciendo: su rey será siempre Yahvé. Casi 2 siglos tardarían los israelitas con el último de los jueces, que fue Samuel, y a regañadientes tardaron esos 2 siglos en conseguir una de las ilusiones que durante más tiempo habían abrigado: tener un rey, como los pueblos vecinos tenían un rey. Abimelech era uno de los numerosos hijos de Gedeón, medio israelita, medio cananeo, y consiguió gobernar después de haber asesinado a traición nada menos que a 70 hermanos suyos. Solo se salvó el más pequeño, Jotán, que es quien en la lectura de hoy proclama a gritos esta fábula contra Abimelech. La alegoría es expresiva. Los árboles quieren un rey, pero los que son útiles, y en la parábola aparece el olivo, la higuera, la vid, no aceptan, mientras que sí acepta enseguida la zarza, el arbusto más inútil y más nocivo. Ese es Abimelech, claro. Y por cierto, luego sería traicionado también él y también moriría trágicamente. Pero esta parábola de los árboles que se eligen al peor rey se usa mucho para hablar los talleres de política y de conciencia ciudadana antes de las elecciones, motivándonos a elegir bien. Es una parábola del Antiguo Testamento. Una fábula más que una parábola, aunque no hay tanta diferencia, ¿no?
Entonces, es para que reflexionemos no solamente en el sentido político, sino también en cómo elegimos a nuestros representantes, a nuestros líderes o a las personas que tienen cargos importantes. Siempre ha sido un problema acertar en la elección de las personas que nos deben gobernar, tanto en lo civil e incluso como en lo eclesiástico. Y esta fábula no hay que entenderla sin más que en el sentido de que los que buscan el poder a veces son precisamente los más inútiles. Estamos hablando de este contexto del pueblo de Israel. Pero hay que atender también que muchos son las personas brillantes, que valen y que podrían dar resultados también como la zarza. Es decir, también hay gente brillante, no solamente inútil, que a lo mejor no puede dar buenos resultados. Y muchas veces los mejores resultados los encontramos ¿en quiénes? En las personas humildes, pero trabajadoras. Entonces, por eso es difícil una elección, porque no depende tanto de si uno es el más hábil o el más mezquino, sino que quizá el más capaz es el que esté dispuesto a trabajar por su comunidad. Y es evidente que el que gobierna debe tener cualidades nada fáciles: don de mando, liderazgo, equilibrio, vocación de servicio. Y la Biblia ve todo esto desde un prisma religioso y nos invita a elegir siempre siguiendo los criterios de Dios, no según los criterios solamente humanos. En el Salmo, pues, hemos recordado la ayuda de Dios como un factor decisivo en las elecciones y en la actuación de quienes tienen el poder. Por eso dice el Salmo: el rey se alegra por tu fuerza. Le has concedido el deseo de su corazón, te adelantaste a bendecirlo con el éxito y le concedes bendiciones incesantes. O sea que el rey o el gobernante también es bendecido por Dios para que él pueda cumplir su función. ¿En qué cualidades ponemos nuestra confianza cuando tenemos la posibilidad y el deber de elegir a los que nos gobiernan? Recordando que esta es una responsabilidad personal de cada uno. Nos basamos solo en lo técnico, en las apariencias, nos fijamos en los valores humanos y cristianos de las personas. Sabemos apreciar la humildad de una higuera o de un olivo que muestran su fecundidad con sosiego y profundidad, o nos dejamos encandilar por aquellos que brillan y llaman la atención nada más externamente, pero que están vacíos por dentro, a la hora de elegir cuáles son nuestros criterios. Y hablando de elecciones también, vemos en el Evangelio que aquel que llama elige a todos los que encuentra, porque ve ahí un potencial de trabajo para dar una recompensa. Es decir, por parte de Dios, Él siempre encontrará en nosotros una posibilidad de triunfo. Escuchamos entonces en el Evangelio esta desconcertante parábola de los trabajadores de la viña que han laborado un número desigual de horas y sin embargo reciben el mismo jornal. La idea central no es lo que hace el obrero precisamente, aunque Dios parece preocupado de que nadie se quede sin trabajo, sin importar la hora. Y también vemos el tema de los salarios y de la justicia social en toda esta parábola. Pero no, aquí lo importante no es nada más la queja de los obreros, sino lo que el patrón da en abundancia. La parábola no está centrada en los trabajadores precisamente, sino en la actuación del patrón, la actuación de Dios. Porque también habría que revisar cómo trabajaron esos obreros, porque dicen, sí, trabajamos todo el día, pero no sabemos si durante todo el día se hicieron a los mismos o estuvieron allá. No nos centramos en qué hizo cada uno, ni en si lo merecían o no, porque tendríamos que analizar a qué hora empezaron a trabajar, qué tanto hicieron. Vean, cuando hay construcción, pasan, están ahí los trabajadores, cuánto tiempo efectivo están trabajando y cuánto están descansando, tomando su coca, tomando su, ya dije marca, ¿verdad? Bueno, tomando lo que ustedes se quieran imaginar. Y están allá.
Yo una vez, cuando me tocó llevar a unos sacerdotes que venían de otro país, había un argentino y un venezolano, lo estaba yo llevando a celebrar una misa donde me iban a ayudar, y pasamos, estaban reparando una carretera cuando estaba yo en mi antigua parroquia, había 6 personas, una con una barreta picaba el concreto de la carretera y los otros 5 estaban parados a su alrededor, viendo que lo haga. Yo no me había fijado hasta que uno de los padres dijo, creo que el argentino, ay, aquí en México, tantos para hacer un hueco, uno que trabaja y 5 que lo observan. Y yo dije, bueno, pues yo estoy tan acostumbrado a ver esas cosas que no me fijé. Uno trabajando y los otros viendo que trabaje bien. Y hasta dirigiendo si se ponen también, ¿verdad? Ya ven que uno está trepado, uno está así, todos están dirigiendo. Todos somos muy buenos directores. Pero ¿cuántos hacen el trabajo efectivo? Entonces, no en eso nos estamos centrando, porque ni siquiera entre si lo merecían o no lo merecían, sino en que se les está pagando igual. Esa es la exigencia de los trabajadores. Pero la parábola no se está centrando, no es el criterio lo que merecen o no, sino lo que el dueño les quiere dar. Entonces, Él da a todos según justicia, pero es generoso hasta con los que han trabajado menos. Y Él lo dice, a todos les prometí lo mismo. ¿Dónde está la injusticia? Es que unos trabajaron menos, a ti te prometí esto, te lo di. Cuando Mateo escribe su evangelio, muchos paganos se iban incorporando a la iglesia y podían suscitar entre los provenientes del pueblo judío el interrogante de cómo los últimos llegados recibían la misma herencia y la misma paga. Es decir, que los judíos decían, bueno, estos no son judíos y se están integrando al cristianismo, ¿y con qué? Y luego vendrá la dura polémica del motivo del primer concilio de la iglesia en Jerusalén, de si los no judíos tienen que asumir las costumbres judías o no, como la circuncisión. Entonces, ¿cómo respondemos a esta interrogante? La respuesta es que Dios da con amor, gratuito, y Él sobrepasa las medidas de la justicia y actúa libremente, también incluso con los de la última hora. El tema no es si a los primeros les paga lo justo, sino que Dios quiere pagar a los últimos también lo mismo, aunque parezca que no se lo merecen. Los caminos de Dios son sorprendentes, no siguen nuestra lógica. Él sigue llamando a su viña a jóvenes y a mayores, a fuertes y a débiles, a hombres y a mujeres, a religiosos y a laicos, a santos y a pecadores, sobre todo a pecadores. Y como esta historia hay tantas, yo recuerdo hace como 10 años que vino un movimiento muy fuerte, todavía era el Papa Benedicto, y este ejemplo lo pongo con mucha frecuencia, cuando dentro de la iglesia anglicana empezaron a cambiar algunas cosas, muchos anglicanos bastante conservadores ya no les pareció lo que se estaba marcando dentro de su iglesia y decidieron regresar, o más que regresar, decidieron cambiarse al catolicismo y pidieron permiso al Papa. Eran grupos de comunidades, miles de anglicanos, sacerdotes incluso, casados, porque ahí se pueden casar, que tendrían incluso que recursar otra vez su formación y volver a ser ordenados para poder, manteniendo sus ritos, ser católicos bajo el gobierno del Santo Padre. Y en eso se hizo incluso una figura, vamos a decirlo así, canónica para estos que regresaban o que venían. Y uno dirá, pues qué bueno que muchos anglicanos se quieren convertir al catolicismo en tiempos del Papa Benedicto, y de repente algunos católicos empiezan a escribir y a publicar que cómo es posible que el Papa los reciba. Claro, los malos que se van de ahí, los vamos a recibir aquí. Y empezó una discusión como esta, criticando al Papa por haber aceptado a aquellos que se querían convertir al catolicismo. Pero yo me pongo a pensar, ¿quiénes somos nosotros para decirle a alguien que se quiere convertir a nuestra religión que no? ¿Cómo, con qué cara lo podemos juzgar? Muchas veces eso pasa cuando alguien se acerca, o alguien que hace mucho tiempo se alejó y quiere venir. Si tú hace años que no vienes, ¿por qué te acercas aquí?
Y hace poquito, bueno, es con mucha frecuencia, de repente alguien muere y vienen a pedir las exequias, que vayamos, pero nunca van a la iglesia, nunca van a su centro pastoral, no participan en ningún grupo. ¿Qué les decimos, que sí o que no? ¿Quiénes somos para decirles que no? Claro, el fervor, la devoción no será la misma de alguien que participa con frecuencia, pero todos como hijos de Dios, ¿sí? Dentro de nuestras posibilidades tenemos que ser misericordiosos. A veces no se podrá, a veces sí, pero no nos toca a nosotros juzgar, sino solamente a Dios. Pero esta historia se repite constantemente. Y ojo, no dice aquí que seamos injustos, simplemente dice que todos deben tener la oportunidad de recibir las gracias que Dios nos da. En este sentido, nosotros cómo vivimos con la envidia de que Dios llame a otros distintos a nosotros, o que premie de la misma manera a quienes no tienen tantos méritos como creemos tener nosotros. Nos duele que en la vida de la iglesia los laicos tengan a veces más protagonismo, como antes lo tenían solamente los sacerdotes, o que algunos se enojen cuando las mujeres ocupen puestos dentro de la iglesia, que a veces dicen, ¿pero por qué? Y es que el Papa Francisco ha dado allá a varias mujeres puestos importantes dentro de la jerarquía de los dicasterios en el Vaticano, como el caso del dicasterio para las Sagradas Escrituras, que una mujer preside ahora la Comisión Bíblica. Entonces, ¿cuál es el criterio de nosotros los seres humanos? Abraham, por ejemplo, fue llamado cuando tenía 75 años, Samuel cuando era un muchachito, Mateo desde su mesa de recaudador de impuestos, Pedro desde su barca. Nosotros, algunos hemos sido llamados desde niños por la familia cristiana a la que pertenecemos, otros más tarde. El buen ladrón fue considerado como el ejemplo de aquellos que reciben el premio del cielo al último momento de su vida. ¿Se acuerdan del buen ladrón, como se le llamaría? Ese le robó a Jesús el cielo, el buen ladrón. Acuérdate de mí, del último momento, a la última hora. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Si nos sentimos mucho o presumimos por estar desde el principio mirando por encima del hombro a los que llegan después, estamos adoptando actitudes farisaicas, creyéndonos superiores a los demás. Eso no es una invitación para que lleguemos tarde ni para que dejemos de trabajar. Solamente es un aviso de que el premio que esperamos de Dios no depende de nuestros méritos, sino que es gratuito por parte de Él. La parábola parece una respuesta a la pregunta que hace Pedro, uno de los de la primera hora que todavía no estaba purificado en sus intenciones de seguir al Mesías. Pedro fue llamado desde el inicio de la vida pública de Jesús y pregunta en cierto momento, ¿y nosotros que hemos dejado todo, qué nos va a tocar? Pregunta San Pedro. Así que para los que rezan la liturgia de las horas, si les gustan los himnos, para hacer eco de esta lectura, hoy viene muy bien el himno de vísperas, hora de la tarde, fin de las labores, que en muchas estrofas nos hace alabar a Dios por su gran generosidad, donde se pide, dales el jornal a los viñadores. Sea alabado Jesucristo. Por siempre sea alabado. Vamos a hacer nuestra oración. Pidamos, hermanos, al Señor que venga a nuestro auxilio y pidamos por nuestras necesidades. Vamos a responder, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Para que todos los hombres acojan la buena nueva del Evangelio, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que progresen la unidad y comprensión entre las naciones, oremos al Señor. Te rogamos, Señor.
para que los enfermos y los que viven lejos de su familia encuentren quien los atienda compasivamente. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que Dios conceda a nuestros familiares y amigos los bienes que les deseamos, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que el Señor nos perdone las faltas que por nuestra fragilidad hoy hemos cometido, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Pedimos por las intenciones de esta misa que ofrecemos por varias acciones de gracias: el cumpleaños de la tía Estelita Salazar Hernández, cumpleaños 37 de Alejandro Encalada, cumpleaños de Cristina Campos, que cumple 3 años, acción de gracias de Rudy Chan Rejón, y cumpleaños de Omar Sosa, y cumpleaños 60 de Norma Cardos. Oremos. Te rogamos, Señor. Pedimos por la salud de Paola, de Boni Agar González, de Yolanda Barrera, de Diana Castillo, de la familia Canmay, de doña María Saturnina Padilla y toda su familia, de los Sema Heredia, Jorge Basulto Cetina, Elena Sosa Santos y Gaby Marín. Oremos. Te rogamos, Señor. Y pedimos por el eterno descanso de hermanos nuestros. El día de ayer falleció el padre Carlos Dolores Ceballos García, que era el rector de Candelaria en Mérida. Pedimos por su eterno descanso y el consuelo a su familia. El eterno descanso de Ofelia Alcocer de Franco, ya en el 6º aniversario de fallecimiento. Milena López Escofié de Melayes, Serapia Ketz Mo, María Luisa Canul Puga, Guadalupe Garrido Castillo, Porfirio Lizarraga, Esperanza Castro González, Carlos Encalada, Fernando Encalada, Jesús Virgilio Palma, Alfredo Sosa Sauri, Jesús Alcocer Fernández, Candelario Rosado Aguilar, Rosendo Catzín Salazar, José Luis Ortegón Vargas, Justín Prieto Ortegón, Hernando Vera. Por todos ellos oremos. Te rogamos, Señor. También por el eterno descanso de Zoila Brito, Ángel Hernando Vera Brito, Angélica Cruz, Mario Cruz Alvarado, Jaime Cheng, José Juchim, Froilán Juchim, María Inés Juchim, María Alicia Chan Pech, Raúl Alberto Chalemay, Alicia Isabel Chale Chan, Albina Chan Pech, Rosalía Concepción Chalé, Alejandro Daza, Carmen Adela Santana Delgado, José Guillermo Delgado Santana, María Elena Chancú, Leopoldo Castillo, Eneida Asunción, Leo Vigildo Matos, Rita Elena Can, Fernando Escobar Presbítero, Antonio Seba, Alina Gómez, Alicia Tun, Abel Mena, Rita Elena Medina, Hipólito Canto, Telma Evelyn Magaña, y pedimos también particularmente por don Carlos Domínguez Domínguez, cuyas cenizas están presentes y que bendeciremos al final. Oremos. Te rogamos, Señor. Dios nuestro, que constituiste a tu Hijo como nuestro único Salvador, por su persona ayúdanos a participar un día en la felicidad eterna. Lo pedimos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Recíbelos por las manos
Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. También estamos ofreciendo la misa por la salud de varios hermanos nuestros, de Paola, de Boni Agar González, de Yolanda Barrera, Diana Castillo, la salud de la familia Canmay, de María Saturnina Padilla y toda su familia, de los hermanos Rommel Alberto y Rodrigo Emanuel, de María Candelaria, de Darlene Guadalupe Ortegón, Ernestina Ortegón, Iracema Heredia, Jorge Basulto Cetina, Elena Sosa Santos y Gaby Marín. Por todos ellos pedimos también por la salud de ellos y de su familia y de aquellos también que están en el corazón de cada uno de nosotros. Recibe, Señor, nuestros dones con los que se realiza tan glorioso intercambio, para que al ofrecerte lo que tú nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente, lo redimiste por tu misericordia por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre
de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cristo nos redimió. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gustavo, su auxiliar Pedro y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en este banquete de la Eucaristía, que es signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, vamos a orar juntos como el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad,
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambien ahora un signo de comunión fraterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor nos invita ya con amor su cuerpo a comulgar. Ya no es vino, ya no es pan, Cristo mismo se nos da. Aleluya, 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 aleluya. Acercarse a comulgar es acercarse al Señor y de su cena pascual tener participación. El Señor nos invita ya con amor su cuerpo a comulgar. Ya no es vino, ya no es pan, Cristo mismo se nos da. Aleluya, 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 aleluya. Con todo el pueblo de Dios, una fiesta celebrar, porque Cristo en comunión ha venido a nuestro altar. El Señor nos invita ya con amor su cuerpo a comulgar. Ya no es vino, ya no es pan, Cristo mismo se nos da. Aleluya, 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 aleluya. La familia de Dios, que la mesa parte el pan, come el cuerpo del Señor y convive en la unidad. El Señor nos invita ya con amor su cuerpo a comulgar. Ya no es vino, ya no es pan, Cristo mismo se nos da. Aleluya, 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 aleluya. Esta santa comunión es comida fraternal, es testimonio de amor, es pan que
Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Unidos a Cristo por este sacramento, suplicamos humildemente, Señor, tu misericordia para que, hechos semejantes a Él aquí en la tierra, merezcamos gozar de su compañía en el cielo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bien, pues vamos a hacer ahora la colecta, invitándolos a ser generosos y recordando que los que nos acompañan en casa pueden dar su donativo, como todavía algunos lo hacen, y valoramos y agradecemos mucho a la cuenta parroquial, una cuenta a nombre de la Arquidiócesis, y el número está publicado en nuestro Facebook. El Facebook es Parroquia San Juan Bosco, Mérida. Muchas gracias por su generosidad. Seguimos también invitando a dar sus donativos para la impermeabilización, que ya está casi lista. Todavía faltan algunos detalles, pero pues vamos a pagarlo durante creo que 6 meses. Y ahora que vienen las lluvias fuertes, vamos a estar probando si de verdad funcionó esa reparación o no. Entonces, estemos atentos también a nuestra parroquia. Gracias a todos los que colaboraron con sus despensas. Hoy ya comenzaron a repartirse. No juntamos tanto, pero pues hicimos el equivalente para las 100 personas que reciben mensualmente. Vamos a concluir hoy, como cada miércoles, pidiéndole a San José su intercesión, y vamos a pedir por las intenciones del Papa, que hay muchas cosas por las cuales pedir, por la situación en Afganistán, por la situación en Haití y en otras partes del mundo. Vamos a pedir pues por todo esto. En un momento de silencio pedimos por las intenciones del Papa Francisco. Y ahora rezamos la oración a San José. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndonos de todo mal. Amén. Patriarca San José, ruega por nosotros. el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.